Mañana me toca a mí en esta mañana compartir la palabra del Señor con este amado pueblo de Dios. Incline su cabeza ahí donde usted está, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, Dios, por el don de la vida. Te damos gracias, Dios, por habernos permitido estar aquí en este lugar. Pero te pedimos, Señor, que nos multipliques nuestras fuerzas, Dios mío, que nos ayudes, porque sin ti no somos nada. Señor, danos, oh Dios mío, la sabiduría, la fuerza, Señor, la valentía para seguir cada día hacia adelante. Señor, fluye a través de tu Espíritu. Padre, y en el nombre de Jesús venimos anulando todo espíritu que quiera estorbar, que quiera interrumpir. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que tú tomas control de este lugar, de nuestras mentes y de nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, que sea tu palabra y no la mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando se nos pregunta algo referente si queremos a una persona, si amamos a una persona, usamos mucho la U. ¿Sí o no? Cuando alguien se le dice, usted ama mucho a su hijo o a su hija, hay diferentes respuestas, pero mucha gente usa la U y dice, diciendo mucho, montones. Si se le pregunta al hijo, ¿ama usted a su madre? También muchas veces dicen montones. Mi hija me decía muchas veces, papi, te amo hasta el cielo. Para ella eso era algo demasiado grande, papi, te amo hasta el cielo. Y todavía hoy en día ella le da gracias a Dios por el padre que Dios le dio. Entonces realmente el tener un concepto positivo de una persona no deja de ser agradable. Es agradable el tener un concepto positivo. Entonces, si yo le pregunto a las madres, ¿cuánto aman ustedes a sus hijos? Pueden decir un montón, o hasta el cielo. Si le pregunto a los hijos, ¿cuánto ama usted a su madre? Posiblemente también diga, no tiene idea o demasiado. Hay diferentes respuestas. Pero yo quiero, porque sobre esa dirección va el tema de esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón, ¿de qué tamaño es tu amor por tu mamá? ¿De qué tamaño es tu amor? Muchos dirían, no lo sé, no lo puedo medir. O a los hijos que todavía están acá en este salón, o aunque sean ya mayores, pero que tienen a su madre viva. Y si yo les pregunto de qué tamaño es su amor por tu mamá o a la mamá por tu hijo, quizás dirían, no sé el tamaño, pero es demasiado, es muy grande el amor por él o por ella. Y decía que se usa mucho la U, pero más allá de cuánto amas a tu mamá o a tu papá o a tu hijo, lo que Dios ha puesto en estos últimos días es bastante serio. Decimos que el tamaño de Dios o de mi amor por esto, por aquello es demasiado grande. Y el mensaje de esta mañana lo he titulado, ¿de qué tamaño es tu pecado? Pareciera que paso de un extremo al otro. ¿De qué tamaño es tu amor por tu madre? ¿De qué tamaño es tu amor por tu hijo? Muy grande. Ahora, ¿de qué tamaño es tu pecado? Hay algo que el pueblo de Dios necesita entender, que el hombre, la mujer debe de entender. Dice la palabra de Dios, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí,
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¡Ay de los hijos! Yo lo he podido escarbar un poco, y cuando Dios habla de hijos se refiere a los que Él llamó como hijos. A los que Él llamó como hijos. Ahora, no quiere decir, a veces queremos decir, no, yo soy hijo de Dios y soy más blanco que la nieve. Tengamos mucho cuidado. Muchas veces descuidamos el pueblo de Israel, después de haber recibido la libertad, después de más de 400 años, algunos dicen 430 años de estar esclavos en Egipto, y recibieron la libertad a través de aquel hombre, de aquel siervo de Dios llamado Moisés, pero a través de Jesucristo, a través del Dios Padre, del Dios Hijo y a través del Espíritu Santo. Algunos dicen, ¿por qué a través de Jesús si Él no había venido todavía? Jesús dijo, antes de que ustedes fuesen, yo soy. Jesús es el mismo a través de la historia. Cuando estaban creando la creación, o estaba Dios armando la creación, dijo unas palabras muy profundas: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios. Eso quiere decir que lo hizo perfecto. Pero la perfección es el hombre el que la deteriora, el que la destruye. La perfección la destruye. A veces el ser humano destruye lo que Dios le dio. Es necesario, es indispensable que entendamos que el pecado se comete muchas veces por no conocer los mandamientos, o no conocer esa palabra, la palabra de Dios. Se cometen errores por no conocer la palabra, pero aún es peor que conociendo la palabra se cometan errores. Es peor. El apóstol Pedro dice que mejor no hubiésemos nacido si después de haber conocido volvemos atrás del santo mandamiento. Mejor no lo hubiéramos conocido. Pero mucho pueblo de Dios, por diferentes razones, por complacer sus deseos de la carne, por complacer también muchas veces a otras personas, por ser igual que las demás personas. Por ahí hay un dicho que escuché muchas veces en mi adolescencia, en mi juventud, y lo sigo escuchando: hay derecho a 7 mujeres, dicen por ahí. Y si el que dice eso, alguien le dijera, entonces su mujer tiene derecho a 7 hombres también. Muchos dirían, no, yo sí, ella no. No, Dios hizo al hombre a su imagen y puso dentro de su palabra las cosas conforme tienen que ser, conforme se tienen que mover. Una de las situaciones, y en esto hay mucha tela, hay mucho asunto en esto que voy a decir, y no quiero ofender: el pecado trae maldición. El pecado trae maldición. Muchas veces la persona trata de ocultar su pecado para que el hombre no lo vea, para que sus seres queridos no lo vean, para no perder algo que para él o para ella es sublime. Y trata de ocultar su pecado. Pero yo te digo, iglesia hoy, iglesia de Jesucristo, llamada iglesia lavada en la sangre del Cordero, ¿hay algo oculto para Dios? No existe nada oculto para Dios. ¿Cuánto ama usted a su madre? Mucho. ¿Cuánto ama usted a su hijo? Mucho. ¿Cuánto ama usted a Dios? Posiblemente la respuesta suya en diferentes momentos ha sido mucho. Pero el que ama a Dios
no le deshonra y el pecado deshonra a Dios. El que conoce o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado trae deshonra. Se trae deshonra. Muchas veces el ser humano dice: mi vida le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Pero es necesario que lo que usted dice, usted lo viva. Si usted dice que su vida le pertenece a Dios, usted debe de vivir conforme Él lo demanda en su palabra, conforme Él lo declara en su palabra. No porque no esté tu cónyuge se puede hacer lo que le venga en gana. No porque nadie le esté viendo. Recuerdo, y una vez lo dije aquí, o tal vez más. En una ocasión me topé a una persona, no voy a decir el lugar ni el nombre de la persona jamás, pero venía fumando tranquilamente. Y cuando yo lo vi, venía, y cuando ya venía muy cerca de mi persona, no hallaba qué hacer, si correr, si hacer algo, no hallaba qué hacer. ¿De qué le sirve al hombre ocultarse del hombre? ¿De qué le sirve al hombre aparentar lo que no es? De nada le sirve. Muchas veces no nos hemos puesto a pensar que a veces todavía siguen o seguimos arrastrando cosas que no tienen la aprobación de Dios. Seguimos arrastrando cosas que no tienen la aprobación de Dios. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado qué es pecado. En pocas palabras, pecado es todo aquello que Dios no aprueba. Pecado es todo aquello que no está en el orden de Dios o no está establecido en la palabra. Muchas veces nosotros llevamos cosas, arrastramos cosas y después decimos: ¿y por qué? Dice la palabra de Dios, el gran sabio Salomón, a quien en la Biblia se le conoce como un gran sabio, en el libro de Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que le confiesa alcanzará misericordia. Bastante fuerte el asunto. El que encubre su pecado no prosperará, y el que encubre su pecado muchas veces está contaminando a otros. Porque cuando la Biblia me habla a mí de maldiciones generacionales, yo involucro ahí el mismo o el pecado. Cuando yo practico el pecado sabiendo que no debo de hacerlo, sabiendo que no lo debo de practicar, lo que hago es ensuciar mi propio contorno, mi propio hogar, mi propia casa. Pero nadie me ve. Aún de los seres humanos, a veces, cuando menos imaginamos, nos hablan y nos quedamos sorprendidos. A veces cuando mandan, como el chiquillo de los mandados, mejor no llevo carro. Y entre el mercado central y el mercado Borbón y todas esas zonas, muchas veces ando ahí caminando y buscando algunas cosas que mi esposa me pide. Y por allá, y al frente y atrás, hola pastor. ¿Y quién me está saludando? No sé, pero aquel hombre y aquella mujer saben que soy pastor y que soy hijo de Dios.
Si alguien sabe que usted es cristiano o cristiana, que no sea una vergüenza como tal. Hola, siervo o sierva. Yo muchas veces no sé ni quién me está saludando, pero sí, hola pastor. Y vuelvo a ver y me hacen así, levantan su mano. Porque me conocen como pastor, me conocen como siervo de Dios, pero sin echarme flores. Donde quiera que yo ande, le doy la gloria al que vive por los siglos de los siglos, porque Él pagó el precio, lo pagó muy caro. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces debo de caminar, debo de vivir para darle a Él la honra y la gloria, para agradarle a Él y nada más. Y reconozco que lo que la Biblia dice es verdad. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. ¿De qué tamaño es tu pecado? Muchos, lo que leí al principio en Isaías 30, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Añadiendo pecado a pecado. Eso es muy peligroso. El apóstol Juan, en 1 Juan 3:4 dice: el que comete pecado infringe la ley. Primera de Juan 3:4. El que comete pecado infringe la ley. Y por más que querramos decir, algunos dicen para cobijarse o para defenderse, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero para mí, la palabra de Dios es mi ley. La palabra de Dios es tu ley. Entonces, a veces decimos, no, pues yo no soy bajo la ley. El que comete pecado infringe la ley. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Repito, pecamos porque no estamos bajo la ley. Y cometemos pecado porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. De ninguna manera. Y quiero que algunos de ustedes y que los demás abran bien sus oídos, me lea en Romanos capítulo 6, verso 15. Que lo lea ahí para el pueblo y para usted misma o usted mismo que lo va a leer. Romanos 6, 15. Amén. ¿Quién lo tiene? Sí, hermana. Cierto de la justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Gracias, amén. Pecaremos porque no estamos bajo la ley mosaica, la ley de Moisés. De ninguna manera, dice la palabra de Dios. De ninguna manera podemos decir, es que no estoy bajo la ley, entonces puedo pecar. Aunque no esté bajo la ley, no debo de deshonrar, no debo de hacer lo que Dios no quiere que yo haga. Ahora hay muchísimas cosas que el ser humano sabe que son pecados y las sigue haciendo, porque dicen después. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado lo siguiente, lo que yo he escuchado. Dios me va cambiando. Pero muchos que dicen Dios me va cambiando, va a venir el Hijo del Hombre, va a venir Jesús, y todavía
no han sido cambiadas. ¿Por qué? Porque van gotero a gotero, gota a gota. Dios me cambió un dedo, Dios me cambió una uña, Dios me cambió un cabello. O te cambia completamente o sigue siendo la misma o el mismo. Y el cambio de Dios depende de la disposición humana. Es increíble, o es fácil, es difícil tal vez de digerir. El cambio depende de la disposición humana, porque Dios no hace nada a la fuerza. El cambio en cada ser humano depende de tu disposición. El que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, siga inmundo todavía. Siga en la inmundicia. Si a usted le place estar en lo inmundo, siga inmundo, pero nada inmundo entrará en el reino de los cielos. No espere que Dios lo saque si usted no decide salir del abismo, salir del fango. Una amiga mía, también en un momento lo narré como parte de ilustración bíblica. Llegaban a ver unos cerdos un fin de año que ella tenía. Llegaban a verlos y sacó la manguera y bañó a los cerdos. Y cuando ella entró a su casa, los cerdos se estaban revolcando en el barro de aquella agua que ella misma había derramado. Ella bañó a los cerdos, yo lo vi allá por Orotina para adentro. Ella entró a la casa, seguro quería que el que los iba a comprar los viera muy lindos, y los cerdos volvieron al cielo, volvieron al barro. A veces somos cerdos, o peor que los cerdos. Dios nos saca y queremos volver al lodo, queremos volver al fango. Y decimos, no sé por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Porque volvemos al fango, volvemos al lodo. Volvemos al fango. Abra sus oídos lo más que pueda. Dice la palabra del Señor que todo o toda la persona que falla en un punto, cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todo. ¿Qué Dios más injusto? No. Cualquiera, estoy en Santiago 2:10. Cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos los puntos, de toda la ley. Y repito, ya lo mencioné, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero eso no nos da licencia para pecar. Estamos bajo la gracia, sí, pero por eso de pecar, de ninguna manera. Y el que infringe la ley de Dios, infringe toda la ley. Infringe toda la ley. Por eso hemos oído y lo oirán de muchos en este lugar, y lo oirán y lo han oído y lo seguirán oyendo. La vida cristiana no es fácil. Si alguien te presentó un evangelio diciendo que la vida cristiana era fácil, no lo sacó de la palabra de Dios. Lo que sí me dice la palabra y te dice la palabra es que vale la pena ser cristiano, ser hijo de Dios. ¿Que es fácil? No. Pero que vale la pena ser cristiano, cristiana, sí vale la pena. El reino de los cielos se hace fuerte. A los valientes lo arrebatan, dijo el Juan el Bautista.
El evangelio o el reino de los cielos se hace fuerte, mas los valientes lo arrebatan. Y algunas personas a veces salen medias regañadillas, porque he escuchado personas y los valientes lo arrebatan. Yo prefiero oír, los valientes lo arrebatamos. Estoy diciendo lo mismo, pero me estoy incluyendo yo. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes conquistan el reino de los cielos. Pero cuando alguien dice, el reino de los cielos se hace fuerte, los valientes lo arrebatan, ¿es usted valiente o es cobarde? Los valientes lo arrebatamos. Es algo que debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Los valientes lo arrebatamos. Ahora, es tiempo de que la iglesia se aparte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo se aparte del mundo, de las cosas del mundo. Porque usted puede decir, bueno, ¿a dónde me meto? Santiago 4:4 dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y muchas veces preferimos tener muchos amigos que tener a Dios como amigo. Dios es suficiente. Dios es mejor que 1000 amigos. Entonces Santiago 4:4, el que se hace o se vuelve amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Muchas veces nuestro pecado, en lugar de desaparecer, va cogiendo fuerza o va cogiendo tamaño. Es necesario que podamos o que vivamos de acuerdo a lo que la palabra nos demanda, lo que la palabra nos pide o nos dice. En el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 11 y verso 12, Dios te dice, iglesia, Dios te dice, varón y mujer, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes de las obras de las tinieblas o infructuosas de las tinieblas. No participes. El libro o Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 5, 11, 12. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Y termina diciendo, porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen aún en lo secreto. Es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen aún en lo secreto, donde nadie o donde dicen que nadie les está mirando. No participes porque son tus amigos. No participes para formar parte de ello. ¿Por qué? Porque te vuelves cómplice de ellos. Te vuelves cómplice de ellos. Hay cosas realmente que tenemos que poner nuestras barbas en remojo. El mismo apóstol Pablo, en el libro de los Colosenses, capítulo 3, versos 5 y verso 6, nos da una tremenda enseñanza. Quisiera que alguien lo lea en voz fuerte. Colosenses 3, 5, 6. Amén. Amén. Hacednos pues lo terrenal con nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
Gracias. Hagamos morir, que mueran esas cosas. Hagan morir lo terrenal. Y termina diciendo, menciona varias cosas de las cosas terrenales. Algunos dicen, yo no he matado a nadie, no he infringido la ley, pero viven en una situación que no es agradable delante de Dios. El que está en adulterio dice, más bien se lo recomienda a otro. El que está en fornicación también lo recomienda. El que es mentiroso dice, era una mentira blanca. Muchas veces nos queremos cobijar con nuestra propia interpretación, no con lo que realmente la palabra de Dios nos pide. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y muchas veces el pueblo de Dios se cubre bajo la mentira para tratar de salir avante, para tratar de quedar bien ante los demás. Es que no pude ir o no pude llegar por esto y esto y esto, y están diciendo una gran mentira. Es que voy a tal lugar y son mentiras que iba para aquel lugar. Dijo que iba para el norte y en realidad iba hacia el sur. Dijo que iba para el este y en realidad iba hacia el oeste. Mentiras. Y a veces para encubrir su propio pecado. Voy o andaba o vengo de aquí o de allá. Espero que aquí no haya nadie con lo que voy a decir, pero a mí me lo han dicho personas, o lo he escuchado de personas. Llamé a mi amiga y le dije que si mi esposo o a la viceversa llamaba, que dijera que yo había estado aquí, para querer encubrir su pecado. Llamé y le dije que yo estaba ahí. ¿De qué tamaño es su pecado? Lo tienen muy cubierto y para el pueblo o para los demás no hay pecado en ti. ¿De qué tamaño es su pecado a la luz de la palabra? ¿De qué tamaño es tu pecado de acuerdo a la palabra de Dios? Estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales, tiempo de vivir en santidad, tiempo de vivir en integridad, tiempo de hacer las cosas como Dios demanda que se hagan, como Dios pide que se hagan. Pero basta ya de decir no puedo, basta ya de decir después. Si usted es uno o una que ha dicho miento o le miento y me va a creer, es muy peligroso. Usted puede engañar al hombre, pero no jamás puedes engañar a Dios. Podemos engañar al hombre, pero jamás engañar a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando queremos caminar en victoria, sometámonos a Dios. Cuando queremos vivir en victoria, sometámonos a Dios. Yo mismo muchas veces he podido presentir o escuchar la voz del enemigo diciendo: con este no puedo,
mejor me voy al otro, mejor cambio de dirección. Ojalá que Dios diga, o que Satanás diga, con este hombre y con esta mujer no puedo, mejor sigo mi camino, a ver a quién puedo derribar. Con este hombre y con esta mujer no puedo, porque es un hijo de Dios, porque está agarrado de la mano de Dios, porque está bajo la sombra de la mano de Dios, porque vive en integridad, porque hace la voluntad de Dios. Con este no puedo. Somos blanco del enemigo, pero jamás derrotados si nos mantenemos como hijos de Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Mantengámonos bajo la mano poderosa de Dios. Y les digo eso para ir ya terminando. Dice el Señor: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Inclinen su cabeza. Si a través de esta palabra Dios te ha estado confrontando, apresúrate a acercarte a Dios. Acérquense a mí, yo me acerco a ustedes, dice el Señor. Acérquense a mí, recurran a mí, yo recurriré a ustedes. Pero es el ser humano, es usted y soy yo el que debo de acercarme a Dios. Acercaos a mí, o acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Y si la palabra de Dios ha ido directamente a ti, allá usted con Dios. Si no obedece, si no presta atención. Quizás en esta mañana la palabra era para ti. Y tal vez el enemigo te ha dicho: mejor no hubieras venido. Yo no estoy señalando a nadie, solo estoy enfatizando lo que Dios puso en mi boca. El que encubre su pecado no prosperará, y ensucia a los suyos, ensucia su hogar, ensucia su familia, los mete bajo maldición. Y si el enemigo le está diciendo: ¿por qué? Yo soy yo, porque usted está llevando la suciedad a su casa. El Señor nos demanda, nos pide que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza. Solamente con la fortaleza de Dios podemos mantenernos de pie. Y si hay algún valiente aquí en esta mañana, o alguna valiente que reconoce que su pecado ha ido extendiéndose, ha ido creciendo, tomando fuerza, como el pan con levadura. Se le pone levadura, o las arepas, o lo que usted haga. Y en el momento en que el calor empieza a llegar sobre ellas, se empiezan a extender, empiezan a tomar más volumen. Muchas veces el pecado es como una levadura que viene en nuestra vida y se va acrecentando, se va engrandeciendo más y más. Iglesia, ten
esa madrugada Dios ponía una palabra en mis labios. Y no porque yo lo esté viendo a través de periódicos ni a través de televisión o de la radio. Dile a mi pueblo que vienen días difíciles sobre la tierra. Dile a mi pueblo que vienen días difíciles sobre la tierra y que no podrán permanecer en pie si no están tomados de mi mano. No me dijo que le dijera al mundo. Dile a mi pueblo que vienen días difíciles sobre la tierra y que no podrán permanecer de pie si no están tomados de mi mano. Yo cumplo con decirle a ustedes, pueblo de Dios, que fue la orden de Dios. Dile a mi pueblo que vienen días difíciles sobre la tierra y que solo prevalecerán los que están tomados de mi mano. Si hay alguien en alguna de las bancas, no importa que esté por primera vez o por segunda vez o por tercera vez o que tenga mucho tiempo de estar aquí, que no le ha dado mucha importancia al pecado, lo ha ignorado, llega el pecado, practica el pecado y simplemente trata de ignorarlo. Pero hoy quiere arreglar o reconciliarse con Dios, arreglar su vida, poner en orden su vida con Dios. No venga y me confiese su pecado, venga delante de Dios en esta mañana. Yo quiero orar por ti. Quiero anular en el nombre de Jesús todo aquello que te venía destruyendo. Hay unas palabras de Jesús. Aquella mujer que se llegó a Jesús y que muchos se acercaron a Jesús con piedras en la mano para apedrearla de acuerdo a la ley de Moisés. Jesús dijo, refiriéndose a aquellos acusadores: el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ellos desaparecieron. Pero lo más importante es la segunda parte. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Aquella mujer abre sus labios y le dice: se han ido. Uno a uno se habían ido. Pero viene la tercera voz de Dios: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hoy el Señor te dice, iglesia, hoy el Señor te dice a ti, mujer, y a ti, varón: no peques más. ¿Hay alguien que necesite oración especial por alguna área de su vida? Yo le invito ahora en el nombre de Jesús que venga aquí adelante, que pase aquí adelante, que venga aquí al altar. Yo solo quiero orar por usted. No peques más. No peques más. Muchas veces sabemos